Bienvenidos a esta exploración del mundo financiero digital. Un mundo que, bueno, está cambiando muy rápido. Hoy nos vamos a meter de lleno en el trading de criptomonedas y futuros. Vamos a usar como guía extractos del libro Trading de Cripto y Futuros. Estamos hablando de un mercado que no para, 24/7, y que está, digamos, rompiendo moldes y abriendo puertas a la inversión global. Nuestra idea hoy es desgranar un poco todo esto, ¿no? Los fundamentos, las estrategias, los riesgos que son grandes, y qué podemos esperar a futuro, siempre basándonos en lo que dicen estas fuentes. Vamos a tocar los básicos de cripto, de futuros, cómo se analizan, tácticas habituales, la gestión de riesgo, importantísimo, la psicología detrás y también algo de automatización y regulación. Exacto, y creo que para entender bien estos mercados es fundamental ver la tecnología, claro, pero también la estrategia financiera y cómo reaccionamos nosotros, ¿no?, ante el riesgo. La idea es, pues, poner un poco de claridad en este espacio que a veces parece, muy volátil y complejo. Perfecto. Empecemos por el principio. Criptomonedas. Nos vamos a 2008, Satoshi Nakamoto, el famoso white paper de Bitcoin. ¿Por qué fue tan rompedor? Bueno, nació como una respuesta, ¿no?, a la crisis financiera. Proponía dinero digital, pero descentralizado, sin bancos, sin gobiernos metidos, y con eso de la escasez programada, solo 21 millones de bitcoins. El libro destaca el crecimiento brutal desde entonces. Habla de una capitalización de mercado de más de 1.5 billones de dólares en 2023. Una locura. Y luego los futuros, que, ojo, no son nuevos, vienen de hace siglos con los agricultores y tal, pero ahora aplicados a cripto. En esencia es eso, un acuerdo, comprar o vender algo a un precio ya fijado, pero para una fecha futura. Sirve para apostar o para protegerse, ¿cierto? Cierto. Y la tecnología que está detrás de casi todo esto es la blockchain. A ver, para explicarlo fácil, imaginen un libro de contabilidad, digital pero compartido, y validado por miles de computadoras, los nodos, en vez de una sola entidad. Esto lo hace, según dicen las fuentes, muy transparente. Cualquiera puede mirar las transacciones. Y también seguro, por la criptografía y esos mecanismos de consenso, ¿no?, como el Proof of Work o Proof of Stake, que aseguran que nadie meta mano donde no debe. Pero claro, el mundo cripto es mucho más que Bitcoin. Tenemos Ethereum, por ejemplo, que trajo los contratos inteligentes, que son como código que se ejecuta solo si se cumplen ciertas condiciones. Y eso abrió la puerta a las dApps, las aplicaciones descentralizadas. Luego, un montón de altcoins, Cardano, Solana, hasta Dogecoin, ¿no? Cada una con sus ideas, sus tecnologías. Y las stablecoins, claro, como USDC, USDT, esas están pensadas para mantener un valor estable, normalmente pegado al dólar. Son como un refugio temporal dentro de todo este lío. Volviendo a los futuros en cripto, hay conceptos que hay que tener muy claros. El primero, apalancamiento. Significa usar dinero prestado para que tu posición sea más grande. Un apalancamiento de 10x, por ejemplo, con $1,000 controlas 10,000. Pero, y el libro insiste mucho en esto, amplifica las ganancias, sí, pero ojo, también las pérdidas. Y eso es vital entenderlo. Luego están los márgenes. El inicial, que necesitas para abrir la operación, y el de mantenimiento, el mínimo que tienes que tener para mantenerla abierta. Y aquí viene uno de los peligros más grandes, como advierte la fuente, la liquidación. Ocurre si el mercado va en tu contra y tu margen ya no es suficiente para cubrir las pérdidas. Con mucho apalancamiento, un movimiento pequeño de precio te puede dejar a cero. El texto da un ejemplo. Con 20x de apalancamiento, una caída del 5%. Y adiós posición, liquidada. Una cosa interesante en cripto son los futuros perpetuos. Estos no tienen fecha de vencimiento, a diferencia de los tradicionales. ¿Y cómo se mantienen cerca del precio del activo al contado, del spot? Pues con una cosa llamada tasa de financiación o funding rate. Es un pago que se hace entre compradores y vendedores cada cierto tiempo. Lo curioso es que, según estos extractos, estos futuros perpetuos mueven la mayor parte del volumen en los exchanges de cripto, como un 70%, dice.
Y la guía rápida que viene en el material lo deja claro. Operar al contado, o spot, es distinto a operar con futuros. Cuando compras en spot, tienes el activo, es tuyo. Con futuros tienes un contrato sobre el activo. La gran diferencia es el apalancamiento. En futuros sí hay y mucho. El texto dice hasta 125x en algunos sitios. En spot, nada. Y eso cambia el riesgo, claro. Ying. O sea, cubrir riesgos de lo que ya tienes en spot. Entendido, entendido. O sea, tenemos los activos, los derivados, pero, a ver, ¿cómo decides qué hacer en medio de todo este movimiento? Aquí es donde entran los dos enfoques de análisis que detalla el libro, el técnico y el fundamental. Ok, vamos a meternos en eso. El análisis técnico, el AT. Este se fija solo en el precio y el volumen. En los gráficos busca patrones. La idea es que el precio ya lo refleja todo, que se mueven tendencias que puedes ver y que la historia, bueno, la psicología humana hace que las cosas se repitan un poco. Las herramientas que menciona, las velas japonesas, son como el lenguaje del mercado, ¿no? Patrones como el martillo, la estrella fugaz, los niveles de soporte y resistencia, las líneas de tendencia, y cuidado con las ruptoras falsas, los fake-outs. El material dice que en cripto pasan mucho. Y luego los indicadores. Algunos miden la fuerza como el RSI, para ver si algo está sobrecomprado o sobrevendido. Otros, como el MACD, ayudan a ver posibles cambios de tendencia. Por el otro lado, tenemos el análisis fundamental, el AF. En cripto es distinto que en acciones, ¿eh? Intenta buscar el valor real, el intrínseco de un proyecto. Evaluar un proyecto cripto, según sugiere el libro, es casi como ser un detective. Primero, investigas la tecnología, el protocolo. Es algo nuevo. Escala bien. Es seguro. Ha tenido problemas, hackeos. Luego miras al equipo, a los desarrolladores. ¿Son gente conocida, con experiencia? ¿O son anónimos? ¿Se ve actividad en su código en GitHub? Después buscas pruebas, ¿no? El caso de uso. ¿Qué problema resuelve esto realmente? ¿Lo usa la gente? ¿Cuántas direcciones activas tiene? ¿Cuánto dinero hay bloqueado en sus aplicaciones DeFi, el famoso TVL? ¿Tiene socios importantes? Y quizá lo más particular de cripto, los tokenomics, la economía del token. ¿Cuántos tokens hay? ¿Es un suministro fijo como Bitcoin o infinito? ¿Está muy concentrado en pocas manos, las ballenas? ¿Se queman tokens para reducir la oferta? Lo interesante del AFS en cripto, según se ve en la fuente, no es solo mirar la tecnología o el equipo, es entender cómo esos tokenomics crean incentivos o desincentivos. Y eso puede hacer que un proyecto vuele o se estrelle, por muy buena que sea la idea. Es una capa de análisis económico que no tienes tan directa en las acciones. Y una ventaja aquí es la transparencia de la blockchain. Eso permite hacer análisis on-chain, mirar los datos de la propia cadena. El texto menciona algunas métricas clave para empezar. El hash rate, que te dice cómo de segura es una red como la de Bitcoin. Las direcciones activas, para ver el uso real, o cuánto suministro hay en los exchanges, que puede indicar si la gente quiere vender o acumular. ¿Y cuándo usar cada análisis? Pues la recomendación general del material parece ser AIF para elegir proyectos sólidos a largo plazo, IAT para el timing para decidir cuándo entrar o salir en operaciones más cortas. Lo ideal, claro, es combinar los dos. El libro hasta trae un checklist para evaluar un proyecto cripto que puede ser útil. Muy bien, muy bien. Análisis cubierto. Ahora, estrategias. Sobre todo con futuros, que dan más juego que solo comprar y esperar. No. El capítulo 6 del material habla de varias tácticas. El trading direccional, apostar a que sube, long, o a que baja, short. El hedging, la cobertura. Usar futuros para proteger lo que tienes en spot. Imagina un minero de Bitcoin que quiere asegurar un precio para sus Bitcoins futuros. Y el arbitraje, que es intentar sacar provecho de diferencias de precio muy pequeñas del mismo activo, pero en distintos sitios, entre exchanges o entre spot y futuros. Ahí es donde, bueno, para algunos se pone interesante el asunto. Pero seamos realistas, esto tiene su lado oscuro. Hay que hablar sí o sí de los riesgos. Son enormes y de cómo gestionarlos es fundamental. Absolutamente. El riesgo del apalancamiento es que no me canso de repetirlo. La liquidación es una amenaza real, constante en futuros de cripto. El texto lo dice claro, evitar el sobreapalancamiento.
De hecho, una recomendación práctica que se saca es la regla del 1-2% de riesgo por operación, o sea, no jugarte más de ese porcentaje de tu capital en una sola operación. Y, muy importante, usar apalancamientos bajos. Sugiere entre 2x y 5x como mucho para la mayoría en cripto, aunque las plataformas te ofrezcan barbaridades. Usar calculadoras de tamaño de posición es esencial aquí. Y la gestión del riesgo en sí, que detalla el capítulo 7, no es opcional. Primero, el stop loss, una orden para cerrar si pierdes hasta cierto punto. El libro dice que es obligatorio. El error típico es moverlo, por miedo o por esperanza. Mal. Segundo, diversificar. No meter todo en lo mismo, ni en el mismo activo, ni en la misma estrategia. Y luego viene lo más complicado, quizás, la batalla mental. Varios capítulos tocan esto. Las emociones básicas, el miedo, que te hace cerrar ganancias muy pronto, y la codicia, que te hace ignorar las señales de que ya hay que salir. Son destructivas. Y a eso le sumas los sesgos. El famoso FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo, que hizo que mucha gente comprara Dogecoin en 2021 o se metiera en cualquier ICO en 2017 sin mirar. El sesgo de anclaje, quedarte pegado a un precio del pasado que ya no importa. O el de confirmación, solo buscar noticias que te den la razón. ¿Cómo luchar contra esto? El texto sugiere disciplina, mucha disciplina. Tener un plan de trading escrito y seguirlo. Llevar un diario de trading. Anotar las operaciones, sí, pero también cómo te sentías. Aceptar que no vas a pillar todas las oportunidades. Hacer pausas. Y la máxima, DYOR, do your own research. Investiga por tu cuenta. Además, claro, están los otros riesgos que menciona. La seguridad, los hackeos a exchanges como MT, GOX o FTX. Son, recordatorios duros. Y la importancia de guardar tus criptos en wallets frías, tipo Ledger o Trezor. Y el riesgo regulatorio, que siempre está ahí. Qué interesante cómo se mezcla todo, ¿no? Estrategia, riesgo, psicología. A ver, hablemos de automatización. Los capítulos 8 y 11 hablan de trading algorítmico, de los bots, programas que ejecutan estrategias solos, 24/7 sin emociones, a velocidades que, bueno, un humano no puede. El material menciona plataformas como Tricomas, Pionex y estrategias típicas para bots, arbitraje, market making, dar liquidez o scalping, operaciones súper rápidas. Y si miramos al futuro, ¿qué tendencias tecnológicas se ven venir según las fuentes? Hablan de mejoras en escalabilidad, con las Layer 2 como Lightning o Optimism. Más interoperabilidad entre blockchains, con proyectos como Polkadot o Cosmos. Mejoras en privacidad con las pruebas de conocimiento cero. La tokenización de activos reales, imagina tener una parte de un edificio en la blockchain. Y la evolución de los futuros dentro de DeFi, ¿no? Con plataformas como DYDX. Pero ojo, que los bots no son magia. También tienen sus riesgos, y son importantes. Uno clave que explica el libro es el overfitting. A ver si lo explico bien. Imagina que ajustas una estrategia para que funcione perfecto con los datos del pasado. Queda genial, en el pasado. Pero luego la pones a funcionar en el mercado real, que siempre cambia, y no funciona. Eso es overfitting. Optimizar demasiado para ayer y que no sirva para hoy. Para evitarlo, el texto dice que hay que probar con datos que la estrategia no haya visto antes y mantener las estrategias, relativamente simples. ¿Otros riesgos? La latencia, retrasos, errores en el código del bot. Por eso es crucial hacer backtesting, probar con datos históricos y paper trading, simular en tiempo real sin dinero, antes de poner capital de verdad. Y el tema regulatorio, ese es otro punto clave. Y cambia todo el tiempo. Las fuentes hablan del papel de la SEC, la CFTC en Estados Unidos, del marco MiCA en Europa, que intenta poner orden, y de las diferencias enormes que hay por el mundo. China prohíbe, mientras Suiza o Singapur son más abiertos. La regulación es de doble filo. Puede ayudar a que entren los grandes inversores, como pasó con los ETFs de Bitcoin. Pero si se pasan de estrictos, pueden frenar la innovación. Se ven tendencias como las monedas digitales de bancos centrales, las CBDCs, intentos de regular DeFi y normas como la Travel Rule para saber quién manda y recibe dinero. Y esto nos lleva otra vez a la seguridad y la custodia. El material insiste, dejar mucho dinero en los exchanges es un riesgo, sobre todo en los menos regulados o con mala fama.
Las wallets frías, las hardware wallets, siguen siendo la recomendación para guardar cantidades importantes a largo plazo. Son más seguras que las wallets calientes, las que están conectadas a Internet, que son más cómodas para el día a día, pero más vulnerables. Uf, sí que ha sido un recorrido intenso. Esta mirada a través de los extractos de trading de cripto y futuros nos deja una imagen bastante clara, ¿no? El trading digital es fascinante. Mezcla tecnología, finanzas, psicología, todo junto. Lo que se saca del material es que sí, hay oportunidades, pero las exigencias son altísimas. Tienes que entender los fundamentos, qué es cripto, qué son los futuros, la blockchain, ser metódico analizando, técnico, fundamental, on-chain, ser implacable gestionando el riesgo, sobre todo con el apalancamiento. Controlar las emociones para no caer en el FOMO y esas cosas, y estar siempre alerta con la seguridad y con cómo cambian las reglas del juego. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Yo creo que el mensaje central que transmiten las fuentes es que esto es un aprendizaje constante. La volatilidad, la innovación, eso no va a cambiar. Es parte del juego. Así que la clave no es buscar certezas que no existen, sino prepararse bien, tener una estrategia clara y, sobre todo, la disciplina para seguirla, pase lo que pase. Y es bueno recordar que el propio material da herramientas prácticas. Esos checklists para evaluar proyectos o para identificar patrones en los gráficos pueden ser guías útiles en este camino, para tomar decisiones más informadas. Y para terminar, una reflexión que surge de todo esto, mirando un poco más allá. Las fuentes apuntan a que las finanzas tradicionales y las descentralizadas, DeFi, se van a ir juntando cada vez más. Y eso nos lleva a preguntarnos, con esta mezcla en marcha, ¿cómo podría cambiar nuestra idea de lo que es riesgo en las inversiones personales en la próxima década? ¿Estamos preparados para reevaluar qué consideramos seguro y qué volátil en este nuevo escenario financiero que están haciendo?